Buenos días, bienvenidos a esta sesión apasionante que tiene por título ¿Cómo abordar un proyecto industrializado? Muchas gracias, agradecer pues, su tiempo y doy paso ya a Julián para esa presentación. Bienvenido. Como decía, Julián es CEO también en Rejare, Agencia para la Rehabilitación de Edificios, y que han realizado proyectos de rehabilitación a gran escala a nivel de barrios. Venga, adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por asistir a lo que es toda la organización de Redwill, por contar con nosotros. Y os queremos comentar cómo abordar un proyecto industrializado desde tres puntos de vista. Por un lado, lo que serían las premisas, por otro lado, las fases y por otro lado, algunos ejemplos. Mirad, en cuanto a las premisas que tenemos que tener en cuenta, es que la decisión de industrializar un proyecto se debe tomar en el inicio, desde que se compra la parcela, porque tiene unas implicaciones de agentes que otros proyectos no las tienen, es decir, esos agentes tienen que estar involucrados desde el principio, y porque luego además la parcela tiene que responder en condiciones de accesibilidad, de geometría, de distancia a los centros de producción, que en un proyecto tradicional no es así. La segunda premisa es que un proyecto industrializado es un proyecto colaborativo, es decir, es un proyecto en el que participamos todos trabajando en el mismo proyecto con unos objetivos marcados por el cliente en cuanto a producto y calidad. Y los agentes deben trabajar con una metodología BIM. Si no trabajamos todos con un formato de BIM, sino que nos vamos pasando planitos por correo y no vamos teniendo un sistema de compartir esa información, al final va a dar un montón de errores y va a alargar muchísimo los plazos. Y por último, una de las premisas que le quiero dedicar un poquito más de tiempo es que efectivamente industrializar es sistematizar, modular, prefabricar, pero todos estos conceptos, lejos de generar un proyecto aburrido, repetitivo, lo que sirve es de bases de diseño. Entonces, no necesariamente, y vamos a pasar rápido por unos ejemplos de algunos proyectos que empezaron a ser industrializados ya hace más de una década, como es este edificio en Valdebebas, que muchos de los que habréis pasado por ahí lo habréis visto, o un edificio que también se proyectó de un punto de vista para ser industrializado totalmente en formato colaborativo y que pretendía desde su propia cimentación estar totalmente industrializado. Sistemas de muros portantes, forjados prefabricados, elementos de diseño puntuales como unas escaleras que quedaban pues, un poco escultóricas, además de servir para segunda evacuación, totalmente industrializado con un sistema metálico y acabado en vidrios, las vigas que permitieron hacer luego grandes voladizos y dar estos espacios de convivencia en la cubierta también industrializado, e incluso algún elemento de diseño que necesitábamos para las aulas para meter luz, que era un gran mirador también con un sistema ligero y acabado en una malla para control solar. Vámonos a ver las tres fases en las que vamos a centrar cómo abordar el proyecto, que es la de encaje, la de proyecto básico y la de proyecto de ejecución. La fase, o sea, el trabajo colaborativo y de industrialización, por supuesto, continúa en la fase de obra y en la de mantenimiento, para lo cual los proyectos concebidos de forma industrializada tienen un especial valor. Pero vamos a la fase de encaje. Mirad, en la fase de encaje, además de promotor y equipo técnico, debe entrar ya desde el principio la colaboración de una constructora y se debe estar ya pensando en posibles sistemas industrializados con los que vamos a abordar el proyecto. Como en otros proyectos, analizaremos cuál es el mix de viviendas, la memoria de calidades, el PEC objetivo y los requerimientos que le vamos a dar por imagen, bien por iniciativa nuestra o por aportación del cliente. Analizaremos la normativa, meteremos todos los componentes que tienen de un punto de vista urbanístico o de requerimientos técnicos y empezaremos a establecer cuál es, desde la fase de encaje, el modelo que vamos a utilizar de industrialización. Y en España tenemos bastantes. Cuando hace 4 o 5 años empezábamos con los temas de industrialización, no era el caso, pero ahora mismo tenemos muchísimos sistemas de 2D, 3D, ligeros, más o menos
prefabricados de elementos 3D que se pueden incorporar a sistemas industrializados 2D de componentes. Y lo que tenemos que tener en cuenta en esta fase de encaje es que estamos encajando con módulos que no son sombras de CAD, son módulos real constructivos que tenemos optimizados y que ya tienen incorporados o prevista su incorporación las instalaciones en los patinillos. Esos módulos van generando distintos edificios con los que estamos respondiendo a las necesidades de normativa y de cliente, que se van consolidando desde el minuto cero del encaje, gracias a ir trabajando en metodología BIM, y que, por supuesto, no van dando esa imagen de elementos monótonos. Seguidamente entramos en la fase de proyecto, en la que el fabricante, la de proyecto básico, en la que el fabricante del sistema tiene que estar ya ahí, trabajando con nosotros. Se van a definir una serie de cosas, de packs comerciales, etcétera, que serían una tradicional, pero nosotros vamos a tener que avanzar bastante más. Vamos a tener que avanzar definiendo los elementos constructivos perfectamente que se van a incorporar en la fase de básico, porque nos van a dar los espesores de ese básico que va a generar las superficies útiles. Y vamos a tener perfectamente definido cada tabique, cada fachada, cada elemento, cada patinillo, sus dimensiones. Y esto nos va a permitir tener un control del PEC en la fase de básico que no tendríamos en un proyecto de ejecución tradicional. Porque continuamente vamos a estar hablando fabricante, constructora y equipo técnico de elementos con precios. Por último, entraríamos en la fase del proyecto de ejecución en la que tienen que entrar, a diferencia de la tradicional, ya todos, incluso la DEO. Tenemos que incorporar en ese proceso colaborativo para tener en cuenta los detalles constructivos que vienen de sistemas que tienen sus propios detalles totalmente sistematizados y organizados y que los empezamos a acabar de definir hasta el último detalle para poder ir a planos de taller. Teniendo en cuenta que cuando estamos trabajando en BIM no estamos trabajando solo en un 2D, sino que realmente estamos teniendo todos esos detalles en formato 3D, o al menos de cara a analizarlo. Seguimos con la parte de instalaciones, que ya en la fase de ejecución es mucho más sencilla porque la hemos definido bastante en la de básico y, por supuesto, con la de presupuesto. Incorporamos ya concretos sistemas que tenemos tanto de cuartos húmedos como de instalaciones que vienen totalmente prefabricados y que simplemente están con un encaje de clic o de plug and click de Easy Connect, de conexión fácil, y realmente acabamos con planos de detalle. Por ver un ejemplo, mirar desde una imagen en la que empezaríamos como con cualquier proyecto, en la que tenemos que resolver una serie de cosas. Tras estas fases, cuando entramos en la ejecución, estamos ya en planos totalmente de taller. Este es un proyecto desarrollado desde la fase casi de anteproyecto con el propio fabricante del sistema. Entonces, en básico ya estábamos teniendo perfectamente definidas todas las piezas con sus planos de taller, tanto las partes de hormigón como las partes ligeras. Y, bueno, pues al final se acaba construyendo muy parecido a lo que se había previsto, con sus elementos prefabricados, sus elementos interiores también totalmente industrializados en bandejas que se llevaron prefabricadas para los falsos techos. Y, bueno, pues la imagen deja de ser bastante, o sea, se aleja bastante de una imagen monótona y es una imagen como la de cualquier edificio en los que nos apetecería o vivir o estudiar o cualquier cosa. Con esto he querido un poco expresaros que abordar un proyecto industrializado tiene una serie de inconvenientes y ventajas, pero sobre todo que nos permite tener un control del resultado desde fases mucho anteriores a las del proyecto de ejecución. Y, por lo tanto, animaros, como llevamos animando ya varios años, a todo el mundo a que entre en la industrialización. Gracias por vuestra atención.